18 de febrero vamos a iniciar nuestro diplomado en asistente en función fiscal, administrativo, jurisdiccional y especialista en el nuevo Código Procesal Penal, y todos ustedes pueden ser parte con un descuento exclusivo de 50 soles por estar presentes en esta sesión. Es decir, colegas, que se lo llevarían a tan solo 150 soles. Recuerden que está certificado por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima Este por 240 horas académicas. Y además, con su matrícula van a acceder a un diplomado asincrónico totalmente gratuito, así como un curso. Todo esto a tan solo 150 soles. Muy bien, vamos a iniciar con la ponencia de hoy. Estimados colegas, le damos la más cordial bienvenida a esta sesión organizada por Juris.p. El tema que nos convoca es duración, prolongación y revisión de la prisión preventiva, a cargo del doctor Ronnie Santillán. Estimados colegas, en caso tengan alguna pregunta, pueden realizarla a través del chat de Zoom, o si lo prefieren pueden levantar la mano para no interrumpir esta sesión. Sin más preámbulos, doctor, puede comenzar con la ponencia. Unos segunditos, tenemos problemas con el audio. Estimados colegas, mientras vamos solucionando, recordarles que este 18 de febrero estamos iniciando nuestro diplomado de asistente, y si ustedes están interesados voy a pasar el numerito para que ustedes puedan inscribir directamente. ¿Se sigue sin escuchar? A ver, unos segunditos. Estimados colegas, ¿me pueden confirmar si ya pueden escuchar correctamente, por favor? Este micrófono. Hola, hola. Acá sí se escucha. Buenas tardes. ¿Ahora sí se escucha? Sí, se escucha correctamente. Correcto. Fer, ¿puedes activar la cámara? Listo, perfecto. Correcto. Ya habiendo superado todos los inconvenientes, pues corresponde darle la bienvenida a todos los presentes. El día de hoy vamos a tratar un tema que siempre es de actualidad, que siempre se ve en el día a día, pero vamos a enfocarnos específicamente en el aspecto técnico, ¿correcto? Vamos a hablar sobre la prisión preventiva. ¿Cuáles son sus elementos? ¿Cómo es que se da la prolongación? ¿Su duración? ¿En qué caso se puede revisar una prisión preventiva? ¿Se puede solicitar un cese? Todo ello lo vamos a ver el día de hoy. Evidentemente, al final de la sesión, pues vamos a tener la ronda de preguntas. Sin más que señalar, comenzamos.
¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Primero tenemos que señalar qué es la prisión preventiva, ¿correcto? ¿Qué es la prisión preventiva? De manera bastante general. Tener una idea de lo que es la prisión preventiva. ¿Qué más? Presupuestos de la prisión preventiva. ¿Cuáles son estos presupuestos que son necesarios para que se dicte una prisión preventiva? ¿Cuáles son los requisitos constitucionales para que se dicte esta medida? ¿Qué es el peligro de fuga? ¿El peligro de obstaculización? ¿Cuánto debe durar la prisión preventiva? Importante, ¿verdad? En todos los casos será de repente el mismo. Eso lo vamos a determinar el día de hoy. ¿Cuándo vence el plazo de la prisión preventiva? ¿Correcto? Si se vence el plazo, ¿se puede prorrogar una prisión preventiva? ¿Se puede prorrogar el plazo? ¿Se puede pedir la prórroga? También lo vamos a ver el día de hoy. Cesación y revisión de la prisión preventiva. Algo que es novísimo, entre comillas, que tiene unos cuantos meses, salió el año pasado hace unos meses, perdón, esta modificatoria, donde claramente pues se señala que ahora de oficio se tiene que revisar la prisión preventiva. O también hacer un pedido de cese. Eso también lo vamos a ver hoy día. ¿Qué más? ¿Qué pasa con la impugnación? Cuando se da un tema de cese o de revisión de oficio de la prisión preventiva. Vamos a ver que las consecuencias en ambos casos frente a una apelación pueden ser distintas. Tienen una particularidad muy importante que va a ser necesario pues que lo precisemos el día de hoy. ¿Qué más vamos a ver? ¿En qué casos está exenta la prisión preventiva? ¿En qué casos no se debe presentar un requerimiento de prisión preventiva ni tampoco dictar? ¿Correcto? Y finalmente, pues, cómo es que en determinadas circunstancias se tiene que prevalecer la vigilancia por encima de la prisión preventiva. ¿Me puedes ayudar con el aire, por favor? Sí, vamos a apagarlo. Comenzamos. ¿Qué es la prisión preventiva? De manera general, es una medida cautelar, ¿correcto? Es una medida cautelar de carácter personal y provisional. Se impone únicamente a la persona que está siendo investigada, ¿correcto? De manera provisional. ¿Por qué de manera provisional? Porque claramente pues no es algo que se dicta de manera perpetua, sino únicamente cuando se cumpla dicho objetivo, ¿correcto? O en su defecto hasta que haya una sentencia o sea revocada la medida como tal. Que es impuesta por un juez penal, ¿correcto? Un juez competente. ¿Qué más? Se requiere del cumplimiento de requisitos legales y el grado de sospecha fuerte para ser dictada. Entonces vemos pues que esta medida cautelar como tal es personal, es provisional, ¿correcto? Se requiere del cumplimiento de ciertos requisitos establecidos en la norma y en la jurisprudencia. Adicional a ello, se tiene que tener pues un grado de sospecha fuerte para ser dictada, porque el estándar de sospecha que se requiere es fuerte debido a la lesividad, la gravosidad de esta medida. Es una medida pues que es gravosa en el sentido que lesiona, afecta propiamente el derecho a la libertad de una persona que aún no ha sido condenada, pero que provisionalmente, de manera cautelar, es sometida pues a la privación de su libertad hasta que se dicte una sentencia o se resuelva su situación jurídica o el vencimiento del plazo, que lo vamos a ver más adelante, ¿correcto? Entonces vemos pues que de manera general esa medida de la prisión preventiva es una institución procesal que es utilizada muchas veces por la forma en que se presenta un caso como tal y que busca, entre otras palabras, que la persona que está siendo investigada se encuentre asegurada, ¿correcto? Se pueda buscar cierta eficiencia. Si posteriormente pues se ejecuta una condena, ya se tiene a la persona privada de su libertad y por lo tanto la condena va a tener lugar. Tiene un fin cautelar, efectivamente provisional, pero también no deja de ser una medida pues propiamente dentro de la estrategia de los fiscales respecto a la solicitud, en este caso, que vayan a requerir al juez. Es una medida cautelar, hay que tenerlo bien en claro. El grado de sospecha es fuerte. Tiene que haber elementos de convicción, tiene que haber una prognosis de pena determinada, tiene que haber un peligro de fuga y otros dos requisitos constitucionales
como lo son propiamente la proporcionalidad y la razonabilidad. En cumplimiento de todos estos requisitos, se tiene que llegar a un grado de sospecha fuerte y con base a ello generarse pues una convicción para que se pueda, en este caso, aplicar dicha medida. ¿Cuáles son los presupuestos? ¿Cuáles son los presupuestos de la prisión preventiva? Los presupuestos son los siguientes. Son 3 procesales y 2 constitucionales. Los 3 procesales lo encontramos en el artículo 268, que son los presupuestos materiales. ¿Qué nos dice este artículo? Primero, el juez, a solicitud del Ministerio Público, muy importante esto ya que parece una suerte de redundancia de tautología, no lo es del todo, porque vemos que en algunos lugares existe la prisión preventiva de oficio, algo que claramente no está consentido pues en nuestro sistema, pero sí es importante que se señale. El juez, a solicitud del Ministerio Público. Con eso, a solicitud del Ministerio Público, esa nomenclatura proscribe cualquier tipo de prisión preventiva de oficio, que como señalo, sí está regulado pues en algunos países. ¿Qué más? Podrá dictar mandato de prisión preventiva si atienden a los primeros, en este caso, a todos los requisitos. Primero, que existen fundados y graves elementos de convicción. ¿Qué son los graves y fundados elementos de convicción? Para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. Que existan graves y fundados elementos de convicción. Cuando el juez realiza pues una investigación preliminar, una investigación sobre un hecho presuntamente criminológico, el fiscal en este caso recolecta, correcto, suma distintos elementos de convicción, dependiendo del delito al que esté investigando. Pues estos elementos tienen que ser suficientes, tienen que ser también graves para que se pueda solicitar una medida de prisión preventiva. No basta simplemente con tener una cantidad, entre comillas, elevadas de presuntos elementos, sino que estos tienen que ser pues fundados y graves. Además de que sean fundados y graves, la imputación que se realice a la persona que está siendo sometida a este requerimiento tiene que ser necesaria. Si es una imputación gaseosa, una imputación sin fundamento como tal, por más que esté formalizada esa investigación, no se debería de cumplir con este presupuesto. Y eso lo ha determinado propiamente ya la jurisprudencia. No es simplemente el hecho de que haya graves y fundados elementos de convicción, sino que estos tienen que guardar relación pues con una imputación concreta, específica, que al menos pueda corroborar ciertamente el nivel de sospecha que se requiera. Desde ese punto pues vemos que este primer elemento, los graves y fundados elementos de convicción, no es simplemente la presentación automática de todo aquello que se ha en este caso el fiscal ha recolectado durante la investigación preliminar, sino que necesariamente tiene que estar vinculado pues a una imputación concreta, ¿correcto? De manera tal pues que los hechos que se estén imputando tengan en teoría cierto respaldo con estos elementos y se pueda cumplir con este primer requisito. ¿Qué más? La sanción a imponerse sea superior a los 5 años de pena privativa de libertad. Esto que casi no se discute, que en las audiencias por lo general se pasa casi automático, que es una parte donde sustancialmente pues solamente parecería ser sumas y restas para ya darla por cumplida, en realidad tiene un criterio limitativo muy importante. De hecho, la última pues, modificatoria que se realizó precisamente sobre este presupuesto, de manera correcta, elevó el quantum de la pena para solicitar pues la prisión preventiva. Antes de esta reforma eran 4 años, ahora son 5 años. ¿Qué ha ocurrido con ello? Sin necesariamente pues inmiscuirnos en un estudio estadístico, ¿no? Viendo lo que se ve pues en la casuística, digamos en el día a día, y ya no se suele hablar tanto de prisión preventiva. De repente sí sigue habiendo pues abusos, excesos, pero con seguridad no en la medida que existía hasta hace unos 5 o 6 años atrás, incluso 10 años atrás, para ya abarcar un ámbito más general, donde constantemente pues el tema de la prisión preventiva se vio como un problema, no respecto propiamente a la institución como tal, sino al mal uso que se le estaba dando. E incluso esto fue materia pues de que se dicte una sentencia plenaria casatoria, que fue precisamente un acuerdo plenario, perdón,
sobre la prisión preventiva del 2019. Esto no sucedió al azar, sino que fue como consecuencia de que efectivamente había un uso desmedido y desproporcional de esta figura. Hay que ver que esta figura es gravosa y únicamente se debe de aplicar siempre y cuando se cumpla con los requisitos, pero que sea necesaria. Si hay otra medida, incluso existiendo todos los fundamentos, pero que pueda ser igual de efectiva, se tiene que optar por esa medida que es menos gravosa, ¿correcto? Pero esto ha surgido pues a raíz de una serie de debates que propiamente la casuística nos ha dado. Y una forma de limitar ese tipo de medidas arbitrarias ha sido pues a través de la elevación de esta prognosis de la pena. Porque claro, no tiene sentido de repente pedir una prisión preventiva por un delito de lesividad menor, cuya cuantía de repente de pena pueda ser muy baja, que incluso pueda ser hasta una pena suspendida. No tendría sentido. El elevar a 5 años hasta cierto punto ya le da mayor razonabilidad a dicho tema, teniendo en cuenta también que la prisión preventiva pues valora otros criterios como es la magnitud del daño, la gravedad del delito, etcétera. Y claro, un delito que tenga una pena de 4 años no necesariamente pues podría enmarcarse en estos requisitos, algo que hasta hace unos meses sí era posible, pero con esta modificatoria al menos ya se le pone un candado, ¿correcto? Se sube un poco el estándar para que no todo delito pueda ser pues considerado para una prisión preventiva. ¿Qué más? Que el imputado en razón de sus antecedentes, otras circunstancias, siempre se analiza todo eso de manera conjunta, permita pues razonablemente que se tratará de eludir la acción de la justicia, el famoso peligro procesal como tal en sus dos variantes, tanto el peligro de fuga, que la persona que está siendo investigada pueda sustraerse propiamente de la acción penal, y el peligro de obstaculización, que dentro del proceso pues esta persona pueda obstruir el normal desarrollo propiamente de la investigación, el peligro procesal en sus dos variantes como tal. En razón a la peligrosidad criminal, acreditar el peligro de fuga, el peligro de obstaculización en los casos que el imputado se vincule como otro partícipe de los delitos tipificados en los siguientes artículos, ¿correcto? Vamos a ver pues que propiamente el peligro procesal como tal lo vamos a desarrollar más a profundidad en las páginas siguientes, pero vamos a dejarlo como tal, que es tal vez uno de los requisitos más importantes. Porque claro, recordarán que al inicio habíamos dicho pues que la prisión preventiva como tal tiene que buscar, entre comillas, asegurar propiamente que la persona que está siendo investigada pueda permanecer bajo la cautela, en este caso penal, hasta que se resuelva su situación. Bueno, el peligro procesal como tal tiene dentro de sus finalidades, pues, efectivamente, conseguir este objetivo. Porque claro, no tiene ningún sentido que de repente se realice el proceso penal como tal y resulta que la persona que ha cometido un delito grave al final termine fugándose, ¿correcto? No porque la fuga como tal sea un hecho delictivo en sí, porque no es un delito, sino que el fin del proceso, que vendría a ser la imposición de una pena, no hablando de los fines propiamente materiales de la norma, sino del proceso como tal, sea la imposición de una pena en este caso, no se pueda cumplir. Y eso se ve pues reflejado directamente con lo que es el peligro procesal, ¿correcto? Lo vamos a ver más adelante. Y los requisitos constitucionales, casación Moqueo AC26-2013, que sigue vigente, es una de las sentencias casatorias más importantes que se han dictado respecto a lo que es prisión preventiva, pues que fue un poco más allá del tema procesal, no simplemente señalar los 3 requisitos, sino que agregó 2 requisitos más que son los constitucionales, que la proporcionalidad y la razonabilidad. La proporcionalidad en el sentido de que si la medida propiamente que se va a imponer es idónea, e incluso se exige, pues muchos jueces lo hacen, que se realice el test de proporcionalidad. A esta parte muchas veces pues parece un cliché que simplemente se copia y se pega de distintas resoluciones, pero es una exigencia constitucional que guarda pues relación directa con derechos fundamentales, en el sentido, entendiendo que la medida cautelar de la prisión preventiva es una medida lesiva y por lo tanto su imposición tiene que ser proporcional. Allá donde se pueda aplicar otra medida, se tiene que optar por la otra medida, siempre y cuando garantice pues la misma eficacia. Y finalmente la razonabilidad en el sentido de cuánto va a ser el plazo que va a durar. Porque claro, el fiscal puede pedir de repente 36 meses en el caso de una organización criminal,
pero ya queda dentro del juez al evaluar, pues dentro de la audiencia de prisión preventiva, si efectivamente se amerita o no 36 meses, ¿correcto? O de repente lo razonable es que el plazo sea 1 año, 2 años, o de repente sea 3 años, pero tiene que estar fundamentado. Cada día en prisión, cada mes en prisión, tiene que estar debidamente motivado. Sobre todo si en este caso pues no se está ante una sentencia propiamente, sino ante una medida cautelar. Por lo tanto, el plazo, la razonabilidad, radica en qué tanto tiene que durar esta medida. No son 3 elementos, son 5 elementos, 3 procesales y 2 constitucionales. Todos vinculados, por supuesto, al respeto irrestricto de los derechos fundamentales, en este caso a la proporcionalidad que tiene que tener la imposición de una medida tan lesiva como es la prisión preventiva, teniendo en cuenta incluso que el grado de sospecha que se exige pues es un grado de sospecha fuerte, por lo tanto tiene que estar debidamente motivado. ¿Qué más? Vamos a ver ahora directamente al requisito de repente que requiere mayor laboriosidad dentro de lo que es una audiencia de prisión preventiva. Cuando se habla de prisión preventiva, sea fiscal o sea defensa, la actuación frente pues a una audiencia va a tener algo en común. Quien logra acreditar que exista o no peligro de fuga, por lo general, o peligro procesal en este caso, por lo general va a tener más chances de que su requerimiento o su oposición vaya a ser declarada fundada. ¿Qué no dice pues el peligro de fuga? Presupuesto dentro del peligro procesal. Artículo 269. Para calificar el peligro de fuga, el juez tendrá que tener en cuenta lo siguiente, ¿correcto? Esto es taxativo y esto se tiene que analizar. Evidentemente también vinculado con lo que se ha dictado en la jurisprudencia. Primero, el arraigo en el país del imputado. Todos los que son defensa, todos los que son abogados litigantes y en algún momento han tenido pues que afrontar una medida de prisión preventiva, lo primero que han hecho cuando les ha llegado el requerimiento es buscar arraigos, ¿correcto? Juntar los arraigos, sea familiar, domiciliario, laboral, etcétera, ¿correcto? Porque con base a todos esos arraigos que se vayan a juntar, el juez va a decidir si efectivamente existe o no un peligro de fuga. Claro, se entiende entre comillas que aquella persona que no tiene pues un arraigo, por ejemplo familiar, un arraigo laboral, estaría más propensa a fugarse. Esta situación es un poco cuestionable, debatible, pero lo que la jurisprudencia y la doctrina suelen señalar y cómo normalmente se resuelven esos casos es precisamente a raíz de ello, ¿correcto? No necesariamente son copulativos, ¿correcto? Para que como tal se pueda dictar una medida de prisión preventiva. Sin perjuicio de ello, los arraigos son importantísimos. Hay que recolectarlos de manera rápida, célere, frente a un requerimiento de prisión preventiva. El arraigo en el país del imputado, ¿correcto? Que no se pueda fugar a otro país. Determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento, la familia, los negocios, el trabajo, las facilidades para abandonar definitivamente el país. Pues claro, entre comillas, insisto, se presume a través de los arraigos que una persona pues que tenga arraigo familiar, tenga personas dependientes, de repente tenga un hijo menor, tenga que cuidar a sus padres, sea menos propensa a fugarse, ¿correcto? Se entiende, digo, entre comillas respecto al arraigo. Y esa es la razón precisamente por lo que se piden los arraigos. Situación que, insisto, puede ser discutida porque la persona de repente que es soltera, o una persona, un migrante que es soltero, que de repente vive en un lugar alquilado, no tiene de repente un trabajo formal. Estamos en un país que más del 70% del trabajo es informal y está en esa situación y de repente está en el momento y el lugar equivocado y por ahí lo detienen, le imputan cierto delito, por su mera condición, entre comillas, ya sería más propensa a un peligro de fuga. Situación que claramente pues tiene que ser evaluada de manera correcta por el juez, porque la mera condición de una persona no debería ser usada en su contra como tal, sobre todo cuando son situaciones pues que no puede controlar como tal, y esto claramente podría perjudicar. Sin perjuicio de ello, cuando vayan a una audiencia, pues tienen que recolectar la mayor cantidad de arraigos posible, ¿correcto? ¿Qué más? La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento. Y esto sí tiene mucho sentido. A diferencia de los arraigos, que es un tema sumamente subjetivo, ¿correcto? Pues no significa que una persona, pues, como ya le decía, que
que propiamente se encuentra en una situación de informalidad, per se, no estoy diciendo que en todos los casos, pero per se podría encontrar en cierta desventaja. Eso sí no pasa con la gravedad de la pena que se espera como resultado, porque esto sí es un dato objetivo, ¿correcto? Claramente no es lo mismo, por ejemplo, que una persona se le esté sancionando o se le pretende imputar un delito con cadena perpetua. Si se le está imputando un delito que tiene una gravedad de cadena perpetua y a otra persona un delito cuya gravedad es de 5 o 6 años, evidentemente sí hay una diferenciación objetiva. Claro, e incluso desde el análisis económico del derecho. Si te van a condenar a un tema de cadena perpetua y tienes la posibilidad de fugarte, cadena perpetua quiere decir que nunca vas a salir, salvo que después de 35 años proceda una revisión. Pero en el tema de que está presente que es la fuga, podría resultar más razonable, entre comillas, que la persona opte por esta segunda opción. En ese sentido, la gravedad de la pena sí es una prognosis, un dato objetivo que permite inferenciar que una persona pues pudiera tener cierta, entre comillas, inclinación a fugarse. Pero claro, entre recibir una pena de cadena perpetua o obtener tu libertad hasta, entre comillas, que el momento que te capture, pues claramente sí existe pues una descompensación. En este caso se tiene que ver pues que la gravedad de la pena ahora, algo que normalmente se suele hacer es que la gravedad de la pena lo postulan los fiscales, ¿correcto? Imputan 2, 3 delitos, dicen sí, que es una sumatoria pues de los delitos, 15 años de pena, 20 años de pena, bueno. Acá lo que se tiene que hacer es ver si efectivamente en cada delito pues se ha cumplido propiamente con los elementos de convicción y con la imputación necesaria. Porque claro, puede ser de repente que existan graves y fundados elementos de convicción, por ejemplo, por la comisión de determinado delito, un delito X, pero resulta que para crimen organizado no existe, ¿correcto? Y ahí te lanzan pues el tema de la pena. No, que 15 años de crimen organizado más 8 años de colusión, por ejemplo, 23 años. No. Ahí se tiene que hacer un análisis, pues, entre comillas, de la magnitud, pero de todas aquellas penas, pues, que van a sumarse para dar el cuánto. Porque, claro, aparentemente 23 años, no, si existe un peligro de fuga. Oye, pero sobre criminalidad organizada no hay nada. Simplemente estás imputando para, entre comillas, tener 3 meses, pues, de 3 años de investigación. Pero lo postulas también por un delito. Y lo que es peor, mi patrocinado no tiene ninguna vinculación con la organización. Simplemente por hacer parte del montón se le está imputando, ¿correcto? En este caso se tiene que hacer esa diferenciación, porque puede existir imputación concreta por este delito, pero no por este otro. El análisis tiene que ser pues bastante fino, aunque en la práctica no necesariamente se realiza de esa forma, ¿correcto? La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para reparar. La magnitud del daño. Por supuesto, si el daño es conmocional, por ejemplo, la afectación no es simplemente hacia una persona, sino hacia múltiples personas, o incluso en los delitos contra la administración pública, de repente el daño patrimonial pues asciende a una cantidad considerable y esto se encuentre debidamente sustentada con elementos de convicción pertinentes con la persona que está siendo pues requerida con este requerimiento, se tiene que tener en cuenta. Insisto, incluso reparar el daño no es lo mismo. Y esto también podría pues tener cierta inclinación a que la persona opte por estar dentro de este peligro procesal, efectivamente en el aspecto de peligro de fuga. El comportamiento del imputado durante el procedimiento. Claro, y esto es muy importante. Y ahora le vamos pues a ver un ejemplo bastante práctico. Algo que se suele asesorar todas las personas que están siendo investigadas preliminarmente es que respondas y cumplas con absolutamente todo que te pide el fiscal. Si el fiscal te cita para ir a declarar, anda a declarar. Lo que no significa que vayas a hablar a declarar, sino haz un acto de presencia. Si dentro de tu estrategia está guarda silencio, pero asiste, que se levante el acta correspondiente de que has asistido, te has presentado. Si el fiscal te requiere cierta documentación, pues preséntala debidamente con tu abogado de manera que estés cumpliendo propiamente con los requerimientos, ¿correcto? Insisto, una cosa es asistir y otra cosa es de repente ayudar a autoincriminar. No estoy señalando ello, ¿correcto? Si entre tu estrategia legal está guardar silencio, de repente no entregar documentos como tal, o ya se tendrá que ver cada estrategia,
puedes optar por ello, pero necesariamente tienes que hacerlo por escrito. Tienes que estar presente, ¿correcto? Si de repente pues se te señala, se te dice, sí, requerimos para que se le realice una pericia de voz, una pericia X, no te pueden obligar de repente a que vayas a hablar. Pero sí estás obligado a asistir y dejar constancia efectivamente de lo que estás señalando. Y si en todo caso no vas a poder asistir, pues presentar un escrito a través de tu abogado con la justificación correspondiente o solicitando la reprogramación. ¿Por qué es importante? Porque estos detallitos son sumamente importantes. Porque dentro del peligro de fuga se analiza el comportamiento del imputado. El comportamiento que tiene durante la investigación. Y claro, si ven por ejemplo que eres una persona que no asiste, que no le interesa, de repente han pedido pues de grado de, tu testimonial de grado fuerza, que te asistan incluso, eres una persona renuente propiamente al proceso penal como tal, claramente pues va a jugar en tu contra. Va a jugar en tu contra. Y esto es algo que se suele asesorar de manera constante. Hay que cumplir con todo lo que dice el fiscal, pero siempre dejando constancia. Siempre dejando en acta nuestra participación. Si no se va a poder participar, pues presentando la justificación debidamente motivada. Muy importante eso, ¿ok? Como siempre decimos, pues el mejor consejo es empezar a defenderte desde el momento en que tomas conocimiento de una investigación. No esperar a que esto se archive de manera automática, porque eso no suele pasar. Lo normal es que incluso ese desinterés que presentes pueda ser utilizado en tu contra frente a una medida tan lesiva como es la prisión preventiva. Con los actos de diligencia propiamente no se juega respecto a su realización. Hay que tener en cuenta esto porque, insisto, puede ser usado en tu contra. Las medidas que indiquen la voluntad de someterse a la persecución penal, lo que le venimos diciendo, la pertenencia del imputado a una organización criminal o su reintegración en la misma, por supuesto. Se entiende, entre comillas, y esto también es objetivo, que una persona que presuntamente estaría dentro de una organización criminal o que ya haya estado de repente en otro caso, va a significar pues que exista cierto peligro de fuga, propiamente por el apoyo que pueda recibir de los demás miembros, por el sistema de repente operativo que tenga X, pero es un dato objetivo que sí o sí se tiene que tener en cuenta. Sin prejuicio de ello, no es que el fiscal viene, te imputa y automáticamente se cumple con eso, no. Tiene que analizarse efectivamente que existan pues graves y fundados elementos de convicción, que exista una imputación concreta y que con base a ello efectivamente se pueda cumplir con este requisito. Pero vamos a darnos cuenta ya que como para el peligro de fuga hay requerimientos, palabras más, palabras menos, que van a tener como finalidad que la persona se encuentre sometida cuando sea juzgada, se encuentre dentro del sistema para que se pueda cumplir la ejecución de la pena. Y para ello nos dan datos, algunos más objetivos de repente que otros, pero que van a tener como finalidad poder generar esa suerte de inferencia jurídica de lo que pudiera pasar a futuro, ¿correcto? No. La persona que está siendo sometida está cumpliendo con todos estos requisitos de manera negativa. Quiere decir que no tiene arraigos, hay una pena grave, hay una magnitud de daño grave, es parte de una organización criminal anteriormente. Todo eso nos hace inferir que es muy probable que esta persona se fue, ¿correcto? Por lo tanto, se le tendría que dictar la prisión preventiva siempre y cuando se haya cumplido con los otros requisitos. Pero es una suerte de inferencia, es adelantarte, ¿correcto? Es a través de ciertos elementos que nos ha dispuesto pues propiamente el Código Procesal Penal inferir que esta persona se va a fugar. Y como yo no quiero que te fugues, te impongo una medida cautelar gravosa como es la prisión preventiva. Pero claro, vemos que el peligro procesal no se limita únicamente al peligro de fuga, sino que también hay otra variante, y eso lo vamos a ver a continuación, que es el peligro de obstaculización. ¿Qué es el peligro de obstaculización? Artículo 270. Para calificar el peligro de obstaculización se tendrá en cuenta el riesgo razonable de que el imputado. El riesgo razonable, no cualquier riesgo. No que ese imputado me miró mal y por lo tanto hay riesgo de que vaya... No. Tiene que ser un riesgo razonable. 1.
destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba. Claro, y acá claramente es el típico ejemplo. El imputado que quiere influir en los testigos, de manera negativa, claramente. Testigos que claramente van a declarar en su contra. Aquel imputado, por ejemplo, que pretenda sobornar a algunos testigos, que pretenda falsificar documentos, ¿correcto? Y que justo, pues, de repente un allanamiento en alguna situación que se le impuso como tal, se encontró de repente DNI falsificados, X motivos, X elementos de comisión que pudieran surgir, pero que nos denota que existiría un riesgo razonable. Porque claro, si vemos que dentro de los bienes que le han incautado, pues existe un DNI, por ejemplo, del falso, un pasaporte falsificado, ya vemos pues que hay cierto, distintamente que pueda ser un delito como tal, puede ser, pues, ¿no? Que puede existir cierto riesgo de obstrucción como tal. Ocultará. Esto sí es un poco debatible, ¿correcto? Porque como habíamos dicho, no siempre pues en esa parte la persona que está propiamente siendo investigada como tal tiene que contribuir a que el fiscal tenga un caso más sólido contra él, ¿correcto? En este caso de ocultará, ¿qué pasa si, no sé, lo están allanando, por ejemplo, y destruye su celular o lo bota? Desde mi punto de vista, eso no es una actitud de obstrucción de la justicia, bajo ningún sentido. Lo que sí podría ser es que de repente influya en otras personas. Ahí sí claramente. Porque allá no es que estás preservando tu no autoincriminación, sino que estás influenciando directamente con el objeto propiamente del proceso que es la investigación como tal, al menos en esta etapa, y que va a tener como consecuencia pues que se llegue a una prognosis de culpabilidad más adelante o de, en este caso, de inocencia. En esos casos sí, correcto. El límite de todo esto es la autoincriminación. Es un tema un tanto de repente general, un tanto gaseoso, pero cuando haya una actitud propiamente que no busque propiamente la autoincriminación, no va a significar propiamente un riesgo procesal. Pero si se actúa más allá de ello, por supuesto que se está cumpliendo con estos requisitos. ¿Correcto? Eso hay que tenerlo bastante en cuenta. 2. Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal. Eso es lo que normalmente pasa. Muchas veces, sobre todo cuando son organizaciones criminales, se suele intimidar testigos, se suele amenazarlos. Si es claramente, pues existe una obstrucción tan lesiva, tan objetiva, por supuesto que esta medida adquiere, al menos en este presupuesto, adquiere legitimidad. Porque claro, si estando en libertad estás perjudicando propiamente la investigación, la consecuencia directa va a ser que para evitar que propiamente esta investigación se vea afectada, vamos a recluir a esta persona, ¿correcto? Ni qué decir, pues, cuando se pretende amenazar, intimidar a los fiscales. Ese presupuesto se cumple, pero muchísimo, ¿correcto? Pero claro, tienen que ser, entre comillas, acciones ilegítimas. No se puede considerar, pues, si de repente quejaron al fiscal o de repente vieron alguna prognosis suficiente sobre alguna presunta comisión del fiscal y lo denunciaron. Y el fiscal no puede venir y decir, sí, es que me han quejado, hay un peligro de obstaculización, están dilatando, me han denunciado. Se tendrá que analizar en caso por caso, pero por sí mismo las acciones legales vinculadas al derecho a la defensa de ninguna manera pueden constituir una obstaculización, siempre y cuando sean legales, insisto, y sean pertinentes dentro de lo que es el correcto ejercicio del derecho a la defensa. ¿Qué más? No solo es con testigos, también son con coimputados, ¿correcto? Insisto que esto es lo que suele pasar en las organizaciones criminales cuando de repente se atrapan, se detienen a los operativos, a los del bando más bajo de repente, y para que no hablen, para que no delaten a las personas que son superiores, a veces deben ser silenciados, ¿correcto? Si ese es el caso, estamos ante un ejemplo clarísimo de lo que vendría a ser, pues, el peligro de obstaculización. ¿Qué más? Inducirá a otros a realizar tales comportamientos, ¿correcto? Influirá básicamente. Influir de manera negativa
sobre cualquier actividad procesal que pueda haber dentro de la investigación como tal. Eso claramente pues tiene que ser, en este caso, valorado por el juez al momento de imponer una medida cautelar como lo es la prisión preventiva. Muy importante eso. Acá también se analiza pues parte del comportamiento entre comillas procesal que vas a tener, cómo es que te vas a comportar respecto a la lealtad que tienes que tener respecto a la investigación, cómo es que pues no vas a influir, etcétera, ¿correcto? No hay que confundir con la parte anterior, sino que esto es directamente las acciones que puedan pues tener propiamente en el peligro de obstaculización. Entonces vemos pues que estos dos supuestos, tanto el peligro de fuga como el peligro de obstaculización, tienen que ser analizados y tienen que ser propiamente pues debatidos en un debate para establecer el supuesto de peligro procesal como tal. En ese supuesto, una vez cumplido pues los tres requisitos, se pasa propiamente al análisis de los dos requisitos constitucionales, que vendrían a ser la proporcionalidad y la razonabilidad. Ahora, vamos a ver, la duración de la prisión preventiva. Ya tenemos en cuenta cuáles son los requisitos, ya sabemos qué es lo que se va a analizar en cada uno, cuáles son los hechos, incluso desde el punto de vista práctico que normalmente se suelen analizar. Ahora vamos a ver cuánto tiempo va a durar, porque claro, el requerimiento de la prisión preventiva puede estar, pero la razonabilidad se va a ver enfocada propiamente en el plazo. Y el plazo no es el mismo en todos los casos, sino que va a depender del tipo de investigación a la que está siendo sometida la persona. ...272... La prisión preventiva durará no más de 9 meses, ¿cierto? Cuando los casos sean simples, en los casos complejos, el plazo será de 18 meses y en el plazo de organización criminal de 36 meses. Ahora, ¿esto significa que siempre se le va a imponer el máximo? No, por eso tiene que ser un plazo razonable. La razonabilidad de la medida se evidencia en el plazo que se le va a dar. Y claro, el fiscal puede pedir 3 años, como les comenté, pero si esos 3 años no son razonables, el juez tiene que imponer 1 año, 2 años, siempre y cuando lo estime pertinente, ¿correcto? Y esto va a depender pues del tipo de proceso que está. Si es un proceso simple, en este caso un caso simple, complejo o de prisión preventiva. ¿Qué pasa si se cumple el plazo? Se cumple el plazo y el fiscal no solicitó la prórroga. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Pues se tiene que dictar, en este caso, la libertad de la persona, porque claramente se ha vencido el plazo de la prisión preventiva. Y un caso que hemos visto pues recientemente es el caso de Betsy Chávez. ¿Qué ocurre con esto? Para ser detenido una persona de su libertad, insisto, sobre todo con una medida cautelar tan lesiva como la prisión preventiva, es necesario que exista una resolución debidamente motivada. No puede permanecer ni una sola hora, ni un solo día en un lugar si no existe, en este caso pues, una resolución del juez debidamente motivada. Y que era una mala práctica que normalmente solía ocurrir. Y que bueno, esa sentencia es sumamente positiva para el avance de la restricción propiamente de la prisión preventiva. Normalmente, ¿qué ocurría? Venían los fiscales, un día antes te pedían la prolongación, ¿correcto? Antes de que vence el plazo, un día antes entraba pues propiamente el escrito, el fiscal en ese caso presentaba su prórroga, el juez lo preveía y 2 o 3 semanas después citaba una audiencia, ¿correcto? Pasaba eso y normalmente pues se le daba la prórroga, en su defecto se declaraba, en ese caso, la libertad de la persona, el cese propiamente y la libertad como tal. Pero claro, esos días, esas 3 semanas que estuvo de repente detenido, técnicamente estuvo sin ningún mandato judicial, sin ninguna resolución debidamente motivada. Y claro, ¿quién le devuelve esas 3 semanas que estuvo de manera injusta, de manera ilegal, porque no existía ningún mandato propiamente? Eso ya se encargó de resolver el Tribunal Constitucional en esta buena sentencia que respecto al caso Betsy Chávez, y que claro, fundamento 48. Los jueces deben ordenar la liberación de los detenidos el día en que vence el mandato judicial. Independientemente, cuando se hace la prórroga, esta tiene que ser, pues en este caso de la prisión preventiva, tiene que ser pedida con anticipación. Y la audiencia tiene que ser discutida antes de que el plazo venza. Si es dictada en este caso, o sea, la prórroga, en todo caso, tiene que ser dentro del plazo, no fuera del plazo. Hacerlo fuera del plazo constituye propiamente que exista
unos días, unas horas, unas semanas, donde una persona se encuentra privada de su libertad sin ningún mandato. Y eso ya lo esclareció propiamente el Tribunal Constitucional. En el día que vence, el INPE debe pues, verificar evidentemente que no existan otros requerimientos, otros pedidos, en este caso pues que exista contra la libertad de la persona. Y además de ello, considerando 49 no dice, en el caso de autos, que es precisamente el caso de Betsy Chávez, este colegiado considera que no cabe duda que esta manera de resolver no fue la correcta, la que normalmente se hacía. Se dicta, se presenta un día antes, unos días antes, y posteriormente se resuelve cuando el plazo ya está vencido, ¿correcto? No fue la correcta, pues lo adecuado a la Constitución y al nuevo Código Procesal Penal, lo cual es correcto, era ordenar la libertad inmediata de la favorecida y luego programar la audiencia de prolongación. Claro, si se presenta pues un día antes el fiscal, la consecuencia directa va a ser, porque también hay que tener en cuenta la carga procesal, que al día siguiente se vence, se tiene que ordenar la libertad inmediata, ¿correcto? La libertad inmediata y posterior a ello recién fijar la fecha de prolongación. Y esta puede ser 1 o 2 semanas, dependiendo del tema de la agenda judicial. Pero la persona tiene que estar en libertad. Ya no puede ser pues que esté unos días, unas semanas sin ningún mandato judicial. Por más que posteriormente se le dicte, esto no puede ser retroactivo. ¿Correcto? Desde esta sentencia pues ya está establecido que para que exista una prolongación de prisión preventiva, esta prolongación tiene que ser dictada antes del vencimiento. Caso contrario, se vence y no hay todavía propiamente una resolución, se tiene que ordenar la libertad y posteriormente, pues dependiendo de lo que se vaya a resolver, tomar las medidas. Esta sentencia es muy importante porque algo que parece sumamente lógico, algo que parece sumamente de repente hasta de sentido común, correcto, con una interpretación simple de lo que es la Constitución respecto a la detención de una persona, en la práctica no se daba. Y es muy lamentable. A bien gracias que con esto ya se está corrigiendo ese defecto que existía. Esto va a traer como consecuencia pues que los fiscales que quieran solicitar una prórroga lo hagan con la anticipación. Cosa que si en el debate se establece pues que no ha existido o no existe fundamento para una prórroga, lo que va a corresponder es que una vez vencido el plazo de la prisión preventiva, la persona salga en libertad, ¿correcto? Ello en respeto irrestricto de los derechos fundamentales. Recomiendo, por supuesto, que lean esta sentencia muy importante, que ha salido hace poco, hace unos cuantos meses, y que es el caso Betsy Chávez. Con eso resuelven ese tema, el tema de la prolongación respecto a cuándo es que se debe de pedir. Bastante importante lo que se dictaminó. ¿Qué más? Ahora vamos propiamente a la prolongación. Supongamos que el fiscal actuó de manera correcta, lo hizo dentro del plazo, el juez ha llamado pues propiamente a la audiencia dentro del plazo y ahora toca ver cómo es que se va a dar este tema. Primero, artículo 274, prolongación de la prisión preventiva. Cuando concurra circunstancias que importen una especial dificultad de prolongación de la investigación del proceso y que el imputado pudiera sustraerse de la acción de la justicia o obstaculizar la actividad probatoria del plazo de la prisión preventiva, podrá prolongarse, ¿correcto? Básicamente cuando lo que se dictaminó en un primer momento para imponer la prisión preventiva continúa o en su efecto se ha incrementado, ¿correcto? Existe peligro de fuga, existe mayor grado de elemento de convicción y hace prever una prognosis de una posible fuga o peligro procesal. En esos casos se solicita una prolongación de la prisión preventiva, pero igual, la prolongación no es automática, tiene que ser rebatida y no es igual en todos los casos. Va a depender si estamos en un caso simple, complejo o de organización criminal. En los casos simples, comunes, se puede pedir una prórroga de hasta 9 meses, en los casos complejos de hasta 18 y en los procesos de criminalidad organizada de hasta 12 meses. Quiere decir que como máximo lo que una persona puede estar retenida dentro del tema de una prisión preventiva por organización criminal sería de 4 años, ¿correcto? 3 como máximo del normal y de prórroga 12 meses. No pudiera estar mal. Claro, parece excesivo, ¿verdad? Y es que efectivamente en algunos casos es excesivo. 4 años detenido, en este caso retenido, detenido o está dentro de un establecimiento penitenciario sin una sentencia. Sin una sentencia. Y claro, ¿qué va a pasar de repente si te absuelven? O de repente estás por organización criminal y otro delito y al final terminan archivando organización criminal y solo te quedas por un delito. Y que la pena de repente hasta era menor, era 5 o 6 años.
e incluso pudo ser suspendida, pero pasaste 4 años privada de tu libertad sin una sentencia. Por eso esta medida de prisión preventiva como tal no es automática, no tiene que ser tomada a la ligera, no puede influir por la presión mediática, sino que tiene que ser un análisis riguroso, serio, objetivo, de lo que finalmente se busca, en este caso, pues conseguir. Porque, insisto, hasta 4 años que una persona esté privada de su libertad sin una sentencia puede ser excesivo. Y al final sales, no porque hubo un tema de repente de cese, sino propiamente porque ya se venció. Se venció la prisión preventiva. Oiga, señor, ¿sabes qué? Vaya a su casa. ¿Correcto? Son detalles de repente que en algún momento nuestro sistema tendrá que darle algunas opciones más adecuadas, pero lo cierto es que por el momento es lo más efectivo que se tiene y en algunos casos pues sí amerita, de repente en otros casos no. Nuestra labor tiene que ser propiamente que cuando se discutan esos temas, el debate tenga que ser pues objetivo y serio. Pese a que de repente pues algunas circunstancias propiamente de la carga procesal a veces suelen dificultar. ¿Qué más? Esto es la prolongación. Solo se puede prolongar por esos plazos establecidos. Ahora vamos a ver pues qué pasa con la cesación de la prisión preventiva, ¿correcto? Y la revisión de oficio, algo que también fue introducido en una reforma de hace unos meses. La cesación y la revisión de oficio. La cesación de la prisión preventiva. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a una persona en determinado momento, lo que suele pasar mucho, ojo, esto no es un tema aislado? Hay un caso mediático, por ejemplo. La fiscalía pues hace el trabajo que siempre realiza, hay una denuncia, un colaborador eficaz, lo que dice este colaborador eficaz lo utiliza propiamente para hacer allanamientos, detenciones preliminares, etcétera. Esto sale pues en los noticieros, hay una presión mediática tremenda y la respuesta automática es vamos por la prisión preventiva y solicitan una prisión preventiva, ¿correcto? Entonces vemos pues que en sus inicios fue un megacaso, supuestamente. La prensa lo sacó en todos lados, salían a hablar especialistas, etcétera, y la fiscalía armó un caso enorme, ¿correcto? Aparentemente. Y con base a ello va el juez, se transmiten las audiencias, sale en la prensa y el juez decide darle prisión preventiva. Hasta ahí todo bien, el caso sigue avanzando, la prensa se olvidó, vienen otros casos, etcétera. ¿Y qué pasa después de unos meses? El caso que supuestamente era un megacaso se empieza a desinflar. No, que resulta que el colaborador eficaz en ese momento estuvo asustado y de repente dijo cualquier cosa, mintió, no tiene elementos de convicción, esa colaboración no está procediendo, se allanó múltiples domicilios y se incautó de repente una serie de celulares. Una vez que ya se revisaron estos celulares, estos aparatos, no se encontró absolutamente nada y vemos que el caso se fue desinflando, ¿correcto? Se fue desinflando. Y esto es más común de lo que parece. Lo que les estoy comentando es mucho más común de lo que parece. No es algo aislado. Los supuestos megacasos muchas veces se van desinflando. Y claro, lo que pasa es que ya hay una medida lesiva, pues, ¿correcto? Ya hay una medida lesiva. Y vemos que ya pasó de repente un año y medio y le dieron 3 años de prisión preventiva. Y vemos que los elementos de convicción, en lugar de repente de ir aumentando, se han ido debilitando. Vemos de repente pues que incluso dentro de lo que se puede analizar en la imputación como tal, en lugar de fortalecerse, de repente se ha visto atacada por otros elementos, por otros hechos. En ese caso, lo que corresponde hacer es plantear un cese de prisión preventiva. Porque claro, lo que en un primer momento, cuando se dictaminó propiamente la prisión preventiva, que supuestamente era un megacaso, se ha desinflado y después de 2 años vemos que la fiscalía no ha hecho nada para, o ha hecho diligencias, pero no ha conseguido nada objetivo para que este caso pues siga creciendo, sino por el contrario se ha debilitado. Entonces vemos que las condiciones que en un primer momento fueron dictadas para la prisión preventiva, a la fecha han desaparecido, han cambiado o han disminuido, ¿correcto? En ese caso se presenta el cese de prisión preventiva y no hay pues un número, o sea, lo puedes presentar todas las veces que estimes pertinente. Claro, lo ideal siempre por estrategia es presentarlo en el momento donde se estime que vas a tener mayor posibilidades de que te brinden el cese y la persona pueda salir en libertad. Específicamente no dicen el imputado podrá solicitar la cesación de la prisión preventiva de la comparecencia retributivas según sea el caso las veces que considere pertinente. No hay un límite. Lo recomendable, insisto, siempre es hacerlo cuando se tenga la mayor prognosis pues propiamente
para que exista un tema de que te den el cese. En el caso de lavado de activos, se dicta prisión preventiva de lavado de activos. Y dentro de las diligencias propiamente dice, sí, vamos a hacer una pericia económica. Y sale la pericia económica después de un año. Y resulta que no hay desbalance, el desbalance es mínimo. El principal elemento de convicción para la acreditación de ese delito está desvirtuado. Por lo tanto, no hay sentido pues para que haya propiamente una prisión preventiva y por lo tanto se solicite el cese. Ahora, ¿qué es la revisión de oficio? Antes de la reforma claramente, se tenía que solicitar el cese. Era pedido de parte. Ahora, el juez lo puede hacer de oficio con esta modificatoria. ¿Y qué es lo que nos dice? Sin prejuicio del anterior, de que la defensa pueda o no presentar un cese, el juez de la investigación preparatoria, transcurridos 6 meses desde que inició la ejecución de la prisión preventiva o desde la última audiencia en que se hubiera discutido la cesación de estas medidas, revisa de oficio la vigencia de los presupuestos. Cada 6 meses tiene que revisar de oficio, tiene que llamar a las partes para que propiamente vayan a ver este tema. Yo les pongo en el siguiente supuesto. Dictaron prisión preventiva a uno de sus clientes por 2 años, vamos a suponer. Resulta que a los 6 meses se hace pues una revisión de oficio y resulta que los elementos de repente han aumentado, se mantienen, digamos, no han disminuido, se mantienen en igual magnitud desde el momento en que se solicitó propiamente el requerimiento de prisión preventiva. Pasa un año, ¿correcto? Lo que va a corresponder es que después del año, otros 6 meses más, se vuelva a pedir la revisión de oficio. Pero claro, ustedes han visto en el mes 11 que los elementos de convicción han disminuido. ¿Correcto? Han disminuido. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Van a presentar el cese de prisión preventiva o van a esperar a que el juez de oficio la revise como tal? Si ya tienen esa convicción, sin ninguna duda, ustedes presenten el cese, el pedido del cese, porque en ambos casos el resultado va a ser el mismo. El caso ya se desinfló, después de un año este caso fue pues un mega caso, actualmente ya no hay casi nada. Pero ¿cuál va a ser la diferencia en que el juez revise de oficio? En ambos casos, evidentemente pues el resultado va a ser el mismo, ¿no? Que cese, pero no en ambos casos se va a ordenar la libertad. Y ahora vamos a ver el supuesto, porque es importante que si tienen que escoger entre que cese la prisión preventiva por una revisión de oficio o a pedido de parte, se opte siempre por la pedido de parte. Y ahora lo vamos a ver. Primero vamos a ver, ¿ok? Vamos a terminar, eso lo vamos a hacer más adelante, porque es más importante a las personas que de repente están viendo, ya vayan analizando. En algunos casos es mejor que el cese sea pedido de parte antes que sea de revisión de oficio. Sin perjuicio de ello, vamos a continuar con los elementos, pues propiamente para la cesación, que la medida procederá cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurran o no susciten los motivos que determinaron su imposición. ¿Correcto? Cuando claramente los elementos han desaparecido, han disminuido, ya no son fuertes, pues digamos lo que fue presentado como un mega caso, actualmente se ha desinflado. ¿Qué más? Y resulta necesario sustituirla por una medida de comparecencia. Si vemos que en determinado caso, pues la comparecencia como tal va a resultar más efectiva, más eficaz o igual de eficaz, hay que aplicarla. Para la determinación de la medida sustituida, el juez tendrá en consideración adicionalmente las características personales, lo que normalmente dice la norma. El artículo 5, el juez impondrá las correspondientes medidas, reglas de conducta necesarias para garantizar la presencia del imputado o para evitar que se lesione la finalidad, por un tiempo que no afecte por los derechos fundamentales. Esto claramente son parte de los requisitos, se va a tener que discutir dentro de un cese, en este caso para la prolongación. Lo que les venía diciendo, ¿se acuerdan un primer momento que les dije? Porque es importante que si ya tienen, digamos, los elementos de comisión presentes, tienen los argumentos presentes el cese y no esperes a que exista una revisión de oficio por esto, por la impugnación propiamente. ¿Cuáles son los efectos de la impugnación? Vemos que es diferente. Por ejemplo, si el juez, correcto, si el juez se pronuncia sobre la solicitud de cesación de la prisión preventiva, quiere decir que tú como defensa has pedido la cesación y la audiencia es respecto al cese, este supuesto de la apelación no impide la excarcelación del imputado. Quiere decir que si te declaran fundada la excarcelación, la consecuencia inmediata es que tu patrocinado salga en libertad, ¿correcto? Se presentó el cese, tu patrocinado, por más que apele la fiscalía,
va a salir a libertad. Pero eso no pasa cuando la cesación la dicta en el marco de la revisión de oficio. Porque si el juez, tú esperaste y dijiste, estás confiado, no voy a cambiar los elementos, el juez lo va a revisar de oficio, ahí no va a dar la razón, ¿correcto? Se llega propiamente pues a la audiencia y efectivamente el juez te da la razón. No te da la razón porque lo ha visto de oficio finalmente, simplemente corrobora aquello que tú ya suponías. El juez lo corrobora y dice, sí, efectivamente, pues los elementos de convicción, ya no existen los elementos por una prisión preventiva y lo que corresponde es ordenar la libertad, ¿correcto? Te da la razón de declarar fundada el cese y se ordena la libertad. Sin embargo, el fiscal apela. Si el fiscal apela, de acuerdo al 284 y a la última modificatoria, la apelación impide la excarcelación del imputado a favor, ¿correcto? Quiere decir, por más que hayas tenido la razón en tu conocimiento, en tu prognosis, y efectivamente los elementos cambiaron, el juez da la cesación, pero por revisión de oficio, y el fiscal apela, no se va a ordenar la libertad, sino es hasta que se resuelva la apelación, ¿correcto? Y claro, si en la apelación se resuelve propiamente que exista pues esta disminución de estos elementos, pues se ordenará la libertad. Si no es el caso, no está de acuerdo, efectivamente la consecuencia va a ser que siga, ¿correcto? Pero en ambos casos vemos que el aspecto impugnatorio como tal tiene consecuencias distintas. Por eso, si tienen que optar por un cese o un pedido de cese de prisión preventiva o ir a una audiencia de revisión de oficio, y en ambos tiene pues una prognosis de que efectivamente estos han desaparecido estos elementos, soliciten el cese. Soliciten el cese y que la audiencia sea por cese, porque las consecuencias pueden ser distintas, ¿correcto? En uno logra su libertad inmediata y en otro está condicionada la apelación. Esto es muy importante cuando lo tengan en mente, insisto, cuando una persona está privada en su libertad, así sea un mes y medio en que va a tardar que se resuelva la apelación, es muchísimo tiempo, es muchísimo tiempo. Y sobre todo más aún si se pudo haber logrado por un cese, ¿correcto? Son temas que nos ha traído pues propiamente esa revisión de oficio. Ahora, puede haber claramente una discrepancia, ¿verdad? Porque claro, entre que sea una medida o la otra medida, ¿cuál es la diferencia, verdad? Si en ambos casos se entiende que el razonamiento del juez es básicamente el mismo, que no existen fundados graves elementos de comisión, no existe peligro de fuga, etcétera, que la prognosis de esa medida cautelar ha disminuido. En ambos casos es lo mismo, únicamente se supedita a, en este caso, pues a un derecho como debería ser la impugnación como tal, pero con consecuencias totalmente distintas. De repente, más adelante, esto va a ser materia pues, de observación, ¿correcto? Porque claramente habría como que incluso una falta de supuesta contradicción, porque en un caso sí, porque en un caso no. Y también pues estaría diciendo que en este caso ya no existiría propiamente una medida motivada, ¿correcto? Porque hay que ver que el juez ya decidió y motivadamente ha decidido que no existe pues esos elementos de comisión que en un primer momento fueron útiles para dictar una medida de prisión preventiva, pero ahora no. Y claro, si ya tiene esa convicción, hay un auto que dice que no hay elementos para retener a esa persona, ¿por qué un tema simplemente como la apelación va a permitir que la persona siga presa, siga detenida? Eso hay que analizarlo con bastante cuidado y en algún momento seguramente también va a ser materia de discusión, porque no existe, o sea, si somos razonables, e incluso en un test de ponderación, ¿correcto? El derecho en este caso a impugnar a la doble instancia o el derecho a la libertad. ¿Cuál está siendo más lesivo, cuál está siendo más atacado? Claramente va a ser el derecho a la libertad. Y claro, no existiría en principio ningún pues tipo en este caso de justificación para que esa medida pueda tener lugar como tal. Un tema bonito seguramente que va a ser materia de discusión, materia de análisis de la jurisprudencia, pero que actualmente está así. Es lo que dice la norma, es lo que en teoría se tiene que interpretar. Para el tema del litigio hay que tener bastante en cuenta, como les comento, cuando se pueda presentar un cese, hay que hacerlo por cese y no esperar pues a que se revise de oficio, porque claramente la medida puede ser esta. ¿Qué más? Excepción de la prisión preventiva. Otra de las reformas que también surgieron pues el 2024, a fines del 2024,
fue que claramente en algunos supuestos, algunos efectivos policiales, por ejemplo, cuando actuaran reglamentariamente, en teoría ya no se podría solicitar el tema de la prisión preventiva, ¿correcto? Eso ya estaba, entre comillas, digamos, regulado de manera general, no específica, dentro del artículo 268, inciso D, que decía, no procede la prisión preventiva en los casos de inminente aplicación de la legítima defensa propia de terceros, por supuesto. Si alguien te ataca de repente con un arma y tú de manera ejerciendo pues el uso legítimo de tu derecho a la defensa, o en ese caso pues de propiamente legítima defensa, y de repente das muerte a otra persona, eso en teoría tendría que impedir que se te imponga una medida tan lesiva como vendría a ser la prisión preventiva. Salvo que la presencia de antecedentes, pruebas fehacientes que justifiquen la existencia del delito o que recaiga sobre personas con sentencia firme condenatoria. De manera general, algo que incluso también parece una obviedad, pero claro, el tema es que la legítima defensa tiene que acreditarse, ¿correcto? Y hay veces de repente cuando ocurre un hecho y es tanto la prontitud de que se pueda recaudar elementos y a veces simplemente nos quedamos con el resultado, no se analice a profundidad esos temas, a veces se suele solicitar sin hacer un análisis correcto de este tipo de situaciones, que incluso la propia norma procesal proscribe, claro, puede haber homicidio sí, pero en legítima defensa. No, pero en legítima defensa se tiene que probar, pero precisamente es una medida cautelar, tiene que analizarse como tal, si es o no proporcional, si dentro de esta ponderación pues, de probabilidad puede existir que la tesis de la legítima defensa esté por encima de una tesis incriminatoria de homicidio calificado, ¿correcto? Pero eso ya se encontraba proscrito. La modificatoria viene acá, en el 268b, impedimento de la prisión preventiva, y esto lo sacaron pues así de manera literal. El fiscal se encuentra impedido de solicitar prisión preventiva contra el personal de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad en cuadros que, en el ejercicio de su finalidad constitucional, hace uso de armas de fuego o medio de defensa en forma reglamentaria y como consecuencia de ello ocurre alguna lesión. Todo esto está acá. Esto no es nada nuevo. Esto no es absolutamente nada que vaya a modificar sustancialmente. Lo único que puede diferenciar acá, o ni diferenciar, sino hacer énfasis es en esto, en forma reglamentaria. Pero claro, aparentemente esta norma, este artículo, debería ser que bajo ningún supuesto aquel policía que ejecute o mate, correcto. Eso no es así. Sí puede ser pasible de prisión preventiva un policía que está en actividad incluso y que cause una lesión o una muerte. Eso está 100%, eso no ha cambiado. Un análisis constitucional, sistemático, eso no ha cambiado. Y claro, está impedido, evidentemente no se puede pedir prisión preventiva si ha sido usado de forma reglamentaria. Si en un tiroteo de repente, en un cruce de fuego, ha disparado de repente a una persona de policía en un correcto uso de su arma de fuego, ahí no existe pues ningún motivo justificado para que se pida una prisión preventiva, en lo absoluto. Y toda prisión preventiva que vaya en ese sentido, por supuesto que tiene que ser criticada. Pero claro, esto no es una norma general, porque existen situaciones donde se puede prestar el abuso policial, que no son menores. De repente vio que una persona lo miró mal, o de repente están caminando por la calle, se cruzaron, o le habló a su enamorada, no sé, X motivo, y el policía saca el arma y dispara, ¿correcto? Si esto fuera de manera literal, se diría, no, que usó el arma de repente reglamentario, X, y no se va a poder usar. No. Se tendría que analizar de manera concreta el caso específico y ver si efectivamente ocurrió pues una forma reglamentaria. Esto sé que tendría que verse pues a lo largo de los meses, pero en el momento como tal, hacer ese análisis que corresponde a todos los requisitos y ver si efectivamente existe una posibilidad, un grado de sospecha fuerte de que esto no haya ocurrido. Si no ocurrió, evidentemente se le puede imponer una medida de prisión preventiva sin ningún problema. El tema es cuando no ocurre ello. En esos casos, insisto, ya dentro de esto, pues, o otro tipo de ejercicio legítimo de un derecho como es el uso de arma de fuego, en este caso para las policías, o estas atribuciones que puedan tener, no puede constituir un mandato de prisión preventiva. Eso hay que tenerlo claro. Por ejemplo, como pusimos el tema del tiroteo, o cuando esté en una actividad, de repente en una persecución, y ven que un delincuente está armado y se da un cruce de fuego, o no va a esperar de repente que le disparen en ese tipo de situaciones, ahí claramente no se aplica. Pero cuando existen abusos o un mal uso, esto se puede aplicar. Esa norma no abarca ese tipo de supuestos. Esto hay que tenerlo en claro, ¿correcto?
hay que tenerlo en claro. Esto lo que hace es dar énfasis. En algún sentido también hay que entender pues que para que la policía pueda operar tiene que sentirse respaldada. Y aunque ciertamente esto no dice nada, no insisto, porque en estos casos legítima defensa o uso correcto de armas no se debería aplicar la prisión preventiva, que esté tipificada de esta forma sí puede contribuir a dar cierto respaldo, incluso desde el punto de vista hasta anímico, social, ¿correcto? Pero jurídicamente, insisto, por más que sea un policía y si el uso de armas no es reglamentaria, se tiene que imponer pues la medida de prisión preventiva. Un tema bastante interesante, seguramente en materia de debate en muchos aspectos, pero como insisto, tiene que ser siempre analizado con base a las circunstancias en que se dé en ese caso, requerimiento de prisión preventiva. ¿Qué más? Ya para ir finalizando. Un artículo que muchas veces no es visto pues de manera muy, o no es citado de manera muy recurrente, pero que guarda un concepto muy importante. Es el de la vigilancia electrónica. ¿Y qué es lo que nos dice? Artículo 268A, vigilancia electrónica personal de carácter preventivo. En los delitos cuya pena sea no mayor de 7 años, el juez aplicará preferentemente la vigilancia electrónica personal como medida coercitiva más grave, ¿correcto? La vigilancia electrónica en delitos menores, que ciertamente pudiera cumplirse pues con el estándar de los años, sin embargo, hay que preferir la vigilancia electrónica. No se aplica muy seguido, efectivamente, por la falta de logística, muchas veces por las situaciones que puedan haber, pero es algo que está y seguramente en algún momento va a tener que ser aplicado de manera masiva. Porque claro, insisto, si la regla es evitar que la persona que está siendo sometida pues a un proceso se pueda sustraer o pueda ir en contra de ese peligro procesal como tal, y se encuentra otra medida que de repente por ahí puede ser igual de efectiva, pues se tiene que aplicar la medida de igual efectividad. Y en ese caso, pues el legislador hace bien al dar una alternativa como vendría a ser la vigilancia electrónica, para que precisamente se pueda ejercer pues una suerte de, en este caso, eficacia dentro de la medida. ¿Qué más nos dice? En estos supuestos procederá la prisión preventiva por revocación de la medida a requerir por segunda vez una medida coercitiva personal luego de haberse aplicado preventivamente la vigilancia. Claro, efectivamente se puede revocar. Y, y esto tiene mucho sentido porque si se revoca es porque claramente no fue efectiva. Lo mismo pasa con las comparecencias con restricciones. De repente hay una medida, pues hay un requerimiento de prisión preventiva y como tal ya viene propiamente, pues te dan una prisión, en este caso comparecencia, y tienes que ir a firmar, por ejemplo, ¿correcto? O tienes que por una caución X y no lo cumples. ¿Qué significa esto? Objetivamente, que la medida no está siendo eficiente. Y si la medida menos gravosa no está siendo eficiente, por sentido común, ¿qué es lo que corresponde? Que se te revoque y se te imponga una medida más gravosa. Claro, ¿cuál es la medida más gravosa? La prisión preventiva. Por eso, la actitud procesal siempre es importante. Dentro de lo que es propiamente un proceso penal, una investigación, la actitud procesal va a determinar muchas veces, al menos en ese tipo de casos, cuándo es que se te va a imponer o no una medida. Dicho ello, pues ya estando con la hora, concluimos señalando que la prisión preventiva es una institución procesal que ciertamente aún sigue en desarrollo. Ya han habido múltiples pronunciamientos, han habido pues modificatorias propiamente de lo que es la norma procesal penal. Sin embargo, aún es una institución que tiene aspectos que seguramente se van a ir perfeccionando con el transcurso del tiempo. Dicho ello, quedo atento a cualquier pregunta que se encuentren vinculadas al tema como tal. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Estimados colegas, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Los invitamos a escribir sus interrogantes por el chat de Zoom o si lo desean pueden levantar la mano para participar. Muy bien, nuestro colega Jonathan nos menciona. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre prisión preventiva y detención preliminar? Muchas gracias por la pregunta, Jonathan. La detención preliminar se da, por ejemplo, en caso de flagrancia, en casos donde de repente se amerite como tal, tiene una duración menor, ¿correcto? Se puede dar incluso en situaciones, por ejemplo, normalmente, ¿qué sucede con la fiscalía? Cuando dentro del litigio se sabe que para una persona se ordena la detención preliminar porque se encontró elemento de convicción, etcétera. El juez, el fiscal en este caso solicita el pedido y el juez se le da la detención preliminar. Lo más seguro es que se dé propiamente una prisión preventiva, un pedido de prisión preventiva.
¿Cuál es la diferencia? Que la detención preliminar, en este caso, amerita propiamente una resolución del juez. Se detiene preliminarmente. Pero en el caso de la prisión preventiva se tiene que discutir esto en audiencia. ¿Correcto? Y claro, los tiempos son distintos. La detención preliminar, dependiendo del caso, puede ser 10 días, incluso hasta más. La prisión preventiva abarca un tiempo mayor. ¿Correcto? Dentro de esto, pues la detención preliminar se da dentro de un espacio determinado, normalmente dentro de la práctica, ya sea en una comisaría, en algún calabozo, etcétera. Pero la prisión preventiva está dentro de lo que es un tema de un penal como tal. Son figuras que se parecen, pero la detención preliminar, su nombre dice, es preliminarmente, correcto. De manera preliminar se detiene una persona, ya sea de repente para realizar alguna diligencia, algo que se encuentre debidamente motivado o en flagrancia. Y en este caso, pues la prisión preventiva, cuando se cumplan con los requisitos que hemos venido, en ese caso ya señalando. Muchas gracias por la pregunta. Doctor, tenemos una pregunta más. Nuestra colega Isabela nos menciona, ¿qué cambios en la situación del imputado justifican el cese de la prisión preventiva? Correcto. Algo que suele pasar, por ejemplo, en la situación del cese, por decir un ejemplo, pueden ser múltiples situaciones. Una de ellas, por ejemplo, podría ser el estado de salud, ¿correcto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si se dice que hay un peligro de fuga porque esa persona puede escapar, etcétera, pero resulta que está en prisión un año, 2 años de repente, un año y medio, y su salud se ha deteriorado a tal punto de repente que ha perdido movilidad, ¿correcto? No puede caminar de repente. En ese caso, pues ha variado propiamente una condición física objetiva de la persona que está siendo, pues, en este caso, víctima, no víctima, sino en ese caso, pues le han impuesto la prisión preventiva. Y claro, si en un momento hubo un peligro de fuga, esta persona se encontraba bien de salud, ahora vemos que incluso necesita atención médica constante. Vemos que ese peligro de fuga que hubo en un primer momento ha perdido fuerza. Y ya no es el mismo que existía de repente cuando esta persona tenía el 100% de su movilidad y ahora ya necesita incluso atención médica y está en silla de ruedas. En ese caso, claramente pues existe un cambio dentro de lo que es el peligro de fuga. Para dar un ejemplo, pueden encontrarse muchas situaciones, por supuesto. Lo comúnmente es el tema de, en este caso, pues de los elementos de convicción o de repente en el caso de peligro procesal. De repente todos los testigos que tenían que declarar ya declararon. Si es el caso, este supuesto peligro que existía para intervenir con estos testigos ya desapareció, materialmente desapareció porque los testigos ya declararon, ¿correcto? En esos casos se tiene que evaluar pues caso por caso, situación por situación, y determinar en qué circunstancias ha ocurrido pues esa disminución propiamente de estos elementos. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctor. Con esta ronda de preguntas damos por finalizada esta sesión magistral. Agradecemos su participación, estimados colegas, y expresamos un especial reconocimiento al doctor Ronnie Santillán por su excelente ponencia. Unas últimas palabras, doctor. Sí, simplemente agradecer a todas las personas que están presentes. Insisto, la capacitación siempre es importante. Agradezco también a Juris, correcto, por la organización, todo sumamente bastante profesional. Y conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, doctor. Estimados colegas, les acabo de remitir el enlace para que obtengan su certificación gratuita de esta sesión magistral. Por favor, pueden acceder, me confirman. Asimismo, recordarles que este 18 de febrero vamos a iniciar nuestro diplomado en asistente en función fiscal, administrativo, jurisdiccional y especialista en el nuevo Código Procesal Penal, y todos ustedes, solamente por estar presentes en esta sesión magistral, van a tener un descuento exclusivo de 50 soles, es decir, que se llevarían este diplomado certificado por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima Este por 240 horas académicas a tan solo 150 soles, y gratis con su matrícula, sin ningún costo adicional. Se llevarían un diplomado asincrónico en Derecho Penal, parte general, y un curso de preparación para jueces fiscales, el famoso PROFA, colegas. Entonces, prácticamente es un 3 por uno a tan solo 150 soles. Recuerden, tanto su diplomado como su curso gratuito, ambos están certificados también por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima Este. Entonces van a tener una triple certificación por el CALE. Entonces, colegas, con esto estaremos finalizando esta sesión. Nuevamente voy a remitir el enlace para que escriban directamente si están interesados.
y quieren matricularse, y también voy a remitir nuevamente el enlace para que puedan tener su certificación gratuita de esta sesión magistral. Muchas gracias, colegas.